Los mataba, se los comía y utilizaba sus cráneos como decoración. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably can't think of anything that would have stopped me. Hoy quiero hablar de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es fue una persona con una mente bastante perturbada. Realmente yo sí había escuchado de este caso, pero no tan a fondo, no me había sentado como a investigar tan a fondo del caso, porque pues no sé, cosas de la vida. Salió una serie en Netflix que la interpretó mi poderosísimo Evan Peters. Me la vi completa. Obviamente, sentí la curiosidad de seguir investigando todo lo que pasó con las víctimas y lo que pasó en este caso en general. Aunque debo decir que de todas las series de asesinos que saca Netflix o plataformas de streaming similares, lo hicieron muy bien, o sea, muy bien. Creo que va bastante de acuerdo a lo que realmente pasó en la vida real, tanto informativa como performáticamente. De hecho, si no mal recuerdo, hay unos clips en donde comparan el juicio real, el juicio que tuvo Jeffrey en la vida real con el que interpreta Evan Peters en la serie, y es de escalofríos lo similar que lograron representar esa escena. Pero en fin, todo por el principio, y el principio es que Jeffrey Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. LOL, es un Géminis. No imaginaba que era un Géminis. Bueno, sí puedo imaginarme a un Géminis siendo psicópata. Se dice que su infancia fue un desastre emocional. Su mamá, que se llama Joyce, sufría depresión severa, tenía ansiedad y también era hipocondríaca, o sea, era adicta a las pastillas y tenía como una especie de neura en la que todo el tiempo pensaba que estaba enferma o que tenía una enfermedad mortal. Eran tantos sus problemas mentales que alguna vez intentó suicidarse utilizando pastillas. Afortunadamente sobrevivió a este intento de suicidio. Su papá, quien se llamaba Lionel y de quien probablemente obtiene su segundo nombre, era un químico y pasaba todo el tiempo estudiando o trabajando. Siempre se la pasaba fuera de casa. Se dicen que ellos dos tenían problemas constantes. Todo el tiempo estaban como en una discusión, en una controversia en la casa. Por ende, la situación en la casa de Jeffrey era bastante tóxica, bastante complicada. Sin embargo, a pesar de esto, Jeffrey era un niño feliz, era un niño tranquilo, común y corriente como cualquier niño de 4 años, que es la edad exactamente en donde lo operan de una doble hernia. Tenía este problema. Aparentemente dicen que después de esta operación se volvió muy callado, se volvió retraído, como si hubiese entrado con una personalidad al quirófano y hubiese salido con otra personalidad. De hecho, su maestra de primer grado notó esto, se dio cuenta del cambio y escribió en los reportes que Jeffrey le parecía que era un niño reservado y muy tímido. También pensó que probablemente había problemas en su casa. Se estaba desenvolviendo una situación en el hogar que probablemente estaba causando que Jeffrey fuera así. Al final nadie se dio a la molestia de seguir averiguando si esto era cierto o no. Y toda su infancia Jeffrey tuvo este tipo de personalidad extraña, como complicada, perturbada. Tenía una obsesión por los animales muertos y empezó coleccionando como libélulas o mariposas en frascos, lo que supongo que para Jeffrey en cierto punto fue insuficiente, ya que pasó a coleccionar animales muertos que conseguía en carreteras. No es que los mataba, sino era más bien los animales que estaban muertos ya por probablemente carros que los habían atropellado o algo así. Los llevaba a un cobertizo que tenían en el patio trasero y empezaba a experimentar con estos animales. Diseccionaba los cadáveres de estos animales y guardaba partes de los mismos animales en frascos, y lo demás lo botaba. Me perturba solamente el leer y el investigar todo lo que hacía con estos animales, estos pobres animalitos que pues sí estaban muertos, pero igual me da como cosa el entender que hay una persona tan enferma como para hacerle ese tipo de daño a los cuerpos inertes de un animalito indefenso. Se dice que un día encontró a un perro atropellado y se lo llevó a su casa, como acostumbraba a hacer. Le corta la cabeza y clava el cuerpo del perro en un árbol. Limpia el cráneo de este animal y lo pone sobre una cruz de madera que estaba en el bosque. Yo solamente me puedo imaginar el olor de ese cobertizo y del propio Jeffrey. Y aparentemente también nadie se dio cuenta. Me imagino que lo hacía solo en su casa cuando estaban sus padres, aunque me sorprende bastante que no te des cuenta que tu hijo está diseccionando animales que se consiguió muertos en la carretera. O sea, tienes que dejar un tipo de rastro. En ese transcurso llega 1966 y ellos se mudan a Ohio, a una parte que se llama Doylestown. Ahí nace el hermano menor de Jeffrey, quien se llama
David. Aparentemente este nombre se lo pone el mismo Jeffrey, pero no conseguí ninguna parte donde la información fuera 100% certera, así que eso está dudoso. 2 años después de haberse mudado a Doylestown, se mudan a otra parte de Ohio, que se llama Bath. Ahí todo iba aparentemente normal, hasta que un día Jeffrey le pregunta a su papá, en medio de la cena, ¿cómo sería posible preservar huesos de pollo utilizando blanqueador o cloro? Y el papá está como que, ay, qué genial, mi hijo tiene curiosidad científica. Hay que recordar que Jeffrey era muy extraño, era una persona muy reservada, entonces el papá escuchando esto supongo que vio como un momento de unión entre padre e hijo posible entre ellos dos. El hombre es un científico y aprovechó sus conocimientos para enseñarle esta pieza de información clave a Jeffrey. Jeffrey sigue creciendo y en la secundaria se convierte en un marginado total. Se dice también que tiene problemas con la bebida desde los 14 años. Según varias fuentes, se lo llevaba al mismo instituto y se lo llevaba como dentro de la chaqueta. Obviamente había maestros que le preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué llevas ahí? Y él lo hacía pasar como que era su medicina. Pero sí, en la escuela tenía pocos amigos, era muy torpe socialmente y se aislaba mucho, no le gustaba hablar con casi nadie. En este periodo donde está en la secundaria descubre que de hecho es gay, pero nunca se lo contó a su familia porque pues ya de por sí tenían una mala relación familiar, así que no le vio el punto, supongo. Tuvo una relación corta con un chico mientras está en el instituto, pero pues no duró mucho igual. Lo que sí se cuenta es que a Jeffrey al parecer le gustaba mucho la idea de tener un hombre sumiso, una persona que le hiciera caso sin chistar a cualquier cosa que él le dijera. Obviamente mientras pasa todo esto, Jeffrey está bebiendo irresponsablemente y a una edad muy temprana, por lo que sus notas empezaron a bajar mucho en el colegio. ¿Por qué? No me sorprende. Tipo que ajá, todos bebemos en el colegio, en la secundaria, pero no en clase, no viendo matemáticas. Obviamente vas a reprobar las materias. Sus padres se divorciaron en 1977 de una forma muy poco amistosa. Esto terminó de quebrar lo que era pues la comunicación y la dinámica familiar que tenían hasta ese entonces, la poca dinámica familiar que habían podido crear con Jeffrey. El primero se quedó a vivir con su mamá, pero esto dura poco. Recordemos que la mamá tiene problemas mentales y supongo que también de personalidad, y de hecho deja a Jeffrey viviendo solo en la casa familiar. O sea, se fue la mamá, se fue el papá, quedó él a las suyas, cosa que me sorprende bastante porque uno a esa edad solo, complicado. Él tiene que apenas 18 años en este momento. Creo que ni siquiera se había terminado de graduar. Él se terminó de graduar en 1978. El 18 de junio de 1978, solo 3 semanas después de haberse graduado, Dahmer recoge a Stephen Hicks, que tenía 18 años en el momento. Él iba camino a un concierto de rock y la razón por la que lo recoge, según Dahmer, fue porque se le hizo muy guapo. Él lo invita a la casa vacía de sus padres con la promesa de darle alcohol, de que bebieran cervezas y pues que pasaran un momento ameno, como quien dice. Lastimosamente este chico Hicks accede a la propuesta de Jeffrey y Jeffrey se lo lleva a su casa. Una vez en la casa de Jeffrey tomaron, conversaron y tuvieron pues relaciones íntimas. Me imagino que llega un punto de la velada donde Hicks dice como que ya me quiero ir a mi casa. Y esto a Jeffrey no le gustó para nada. No soportó la idea de quedarse solo otra vez en esa casa. Es que como te digo, me imagino que tenía muchos problemas mentales también. No era solamente si era psicópata. Sí, estaba loco. Pero puedo ver cómo la crianza y la soledad pueden llevar a una persona a situaciones mentales que pues no son normales. Esto no es una excusa, también es horrible. Simplemente estoy tratando de darle sentido. Cuando Hicks se trata de ir a su casa, lo golpea por detrás con una pesa que tenía como en el garaje, en el cobertizo, no sé exactamente dónde estaban, creo que estaban como en una especie de garaje. Y era una pesa grande, era una pesa de 10 libras. Lo golpea 2 veces. Cuando Hicks queda inconsciente, tristemente Jeffrey lo estrangula. Luego de que este chico trágicamente muere, Jeffrey le quita la ropa, lo desvistió por completo y se autocomplació sobre el cadáver de este chico que mató de forma tan trágica. Supongo que haber hecho esto, haberlo asesinado de esa manera, le dio como una especie de hype, no sé cómo decirlo, ni siquiera como de excite. Luego de esto lo arrastra al sótano y lo desmiembra. Pobre chico. Luego de todo esto, Jeffrey cava una tumba en el patio de su casa, una tumba improvisada, y allí entierra los restos. Semanas después como que se acordó del cuerpo y lo desentierra para utilizar la técnica que aprendió de su padre. Le inyecta
ácido para disolver la carne. Se dice que después tiró el ácido por el inodoro y aplastó estos huesos como con un tipo de mazo y después los esparció en el bosque. Luego de esto pasarían como 9 años antes de que volviera a cometer otro asesinato, o por lo menos eso es lo que él dice. Se dice que su papá fue una persona que lo quiso mucho y que de hecho quería instar a Jeffrey a que hiciera más con su vida. Fue tanto así que se ofreció a pagar la carrera universitaria de Jeffrey. Él entra a la universidad, no me acuerdo exactamente qué estudia, pero sé que no dura mucho tiempo estudiando. Y presionado por su papá, que está como que no estás haciendo nada con tu vida, se alista en el ejército de los Estados Unidos. De hecho, él entrena como especialista médico en San Antonio, en Texas. Ya en julio de 1979 es enviado a Alemania Occidental. Y de hecho, él le va bien en el ejército. Su rendimiento le dio para una calificación encima del promedio. Pero el alcoholismo de Jeffrey empeoró la situación, ya que bebía mucho durante el servicio y fue reprendido varias veces por intoxicación. Tiempo después del ejército, compañeros que estuvieron en el mismo servicio que Jeffrey finalmente contaron que Jeffrey de hecho los había abusado varias veces. Todo esto pasa mientras están situados en Bélgica. Uno de ellos, cuyo nombre era Preston Davies, admitió que Jeffrey lo había drogado y lo abusó sexualmente, incluyendo pues penetración. Otro compañero de habitación de Jeffrey, quien se llama Billy Capshaw, que en el momento tenía 17 años, acusó a Dahmer de haberlo abusado entre 8 a 10 veces. Se dice que lo encerraba y lo golpeaba y lo abusaba pues cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Toda la gente alrededor de este man eran víctimas, de verdad, no pelaba a nadie. En marzo de 1981 Jeffrey es dado de baja honorable del ejército. La razón fue ser considerado inadecuado para el servicio en el ejército por su problema de abuso con el alcohol. Y Jeffrey en ese momento está pensando, ¿dónde llego? Y pues pensó en su dulce y anciana abuelita, quien vivía en Ohio, donde vivía él antes. Se dice que su abuela fue una de las pocas personas, si no es que la única, que de verdad quiso a Jeffrey, que de verdad lo consideró como un miembro valioso de su familia y le tenía mucho cariño, lo quería mucho a este muchacho en ese entonces. Y al parecer Jeffrey también le quería mucho, de hecho le hizo bien irse a vivir con su abuela al principio. Tanto así que pues se relajó, le bajó 2 al abuso y a todas estas cosas y se metió a trabajar en una fábrica de chocolate que estaba pues cerca. Y duró un tiempo en el trabajo, se le estaba yendo bien, estaba tranquilo. Llega un punto en donde lo dejan ir de la fábrica. No lo despiden por un problema de Jeffrey como tal, sino pues problemas logísticos de la fábrica, supongo. Después de que lo despiden de este trabajo dura 2 años sin ningún tipo de ingreso. Me imagino que estaba viviendo de lo mismo que vivía la abuela, ni idea. Ella lo quería mucho, así que sí siento que pudo haber sido posible. Y hay que tener en mente que ya ni la mamá ni el papá estaban pendientes de la vida de Jeffrey. Y esto lamentablemente le dio el suficiente tiempo libre para empezar a maquinar qué cosas enfermas iba a empezar a hacer otra vez. Él en este tiempo estaba frecuentando lugares queer. Acordémonos que Jeffrey es gay y conoce a un chico llamado Steven Tuomi, que tenía entre 24 a 28 años, según fuentes. No está totalmente certero qué edad tenía en el momento que conoce a Jeffrey. Esto ocurre el 20 de noviembre de 1987. Según Jeffrey, él solamente se lo iba a llevar a un hotel para drogarlo y abusar, pero no tenía planeado matarlo. Al día siguiente se levanta y ve a Tuomi lamentablemente muerto debajo de él. Tenía la cavidad torácica aplastada, o sea, como completamente hundida, tenía el pecho hundido, las costillas, todo. Ya estaba completamente moreteado, con un hilo de sangre saliéndole de la boca. El mismo Jeffrey también estaba todo moreteado. Según lo que dijo, pues, no recordaba haberlo matado, ni recordaba haberlo golpeado hasta la muerte con los puños. Obviamente Jeffrey se despierta, si es cierta su historia, y dice como que mierda, tengo que hacer algo con esto. Y agarra el cuerpo de este hombre y lo mete en una maleta y lo lleva al sótano de su abuela, y ahí lo dejaría por 1 semana. Y es de analizar la tolerancia que tenía este hombre para ese tipo de dolores, porque un cuerpo en una maleta encerrada en una semana en el sótano, pues intenso. Pasa esta semana y baja al sótano, busca el cuerpo y lo desmierda completamente, cabeza, brazos, piernas y el torso. Después de esto procede a quitarle la piel a los huesos, lo mete en bolsas de basura, envuelve los huesos en papel, los aplasta con un mazo y los desecha. Se dice que guardó la cabeza 1 semana más porque tenía planes de disolverla con un líquido que se llama Soil X,
que venden en Estados Unidos, que es como un tipo de limpiador y también con cloro. Pero al parecer la mezcla hizo que el cráneo se volviera un poco frágil y se deshiciera, así que optó por mejor tirarlo. Es muy triste que todos esos cuerpos, después de que se descubriera todas las cosas que hizo Jeffrey Dahmer, se quedaran sin la posibilidad de velación o de cremación, porque es que hacía desastres con estas pobres víctimas. En enero de 1988, son unos meses después de este asesinato, conoce a un chico que era un trabajador sexual nativo americano, cosa que era muy triste porque este niño solamente tenía 14 años. Lo conoce fuera de un bar gay y le ofrece $50 para que vaya a pasar tiempo en la casa de él y le pueda tomar unas fotos. Lo lleva al sótano de la abuela de él y allí pues tuvieron relaciones, y después de esto lastimosamente pues lo droga con pastillas y lo estrangula. Y repite el modus operandi, lo deja una semana allá abajo, vuelve al cuerpo, lo desmembra, se queda el cráneo y desecha los restos de esta pobre víctima. Volví a tratar de preservar el cráneo, pero falló nuevamente y terminó desechándolo. Él seguía como experimentando métodos de preservación de los cuerpos para poder por fin conseguir como su trofeo. El 28 de marzo del 88 conoce a Richard Guerrero, quien en el momento tenía 25 años, y lo vuelve a conocer fuera de un bar gay. Le ofrece los mismos $50 para pasar el rato y simplemente no le decían que no. Es que aparentemente Jeffrey no era una persona desafortunadamente agraciada, tenía como un buen físico, un buen porte. Tristemente, vuelve con las pastillas para dormir, lo mata, lo desmembra, y a este cuerpo de hecho le practicó sexo oral post-mortem. En este caso sí no tardó una semana, se volvió un poco más rápido, lo hizo en menos de 24 horas. Lo que sí está en récord es que no quiso conservar el cráneo de esta persona porque según él no lo consideraba lo suficientemente atractivo para pues intentarlo. Un mes después conoce a Anthony Sears, quien tenía aproximadamente 24 a 26 años de edad y de hecho era un aspirante a modelo. Vuelve a la casa de la abuela, lo droga con las pastillas, lo estrangula, y de esta víctima guardó el cráneo y su parte íntima también porque según Jeffrey le pareció excepcionalmente atractivo. Y obviamente llega un punto en donde la abuela dice, bueno, pero ¿qué es esto? Huele a mierda ahí abajo, y salen y entran hombres a todas horas, y la tipa dice, bueno, el prostíbulo pues. Entonces le dice a Jeffrey como que te me vas, y Dahmer, bueno, procede a mudarse solo al apartamento 213 en North 25th Street en Milwaukee. Este fue el famoso apartamento donde se encontraron todas las pruebas que incriminaban a Jeffrey. Y con mucha razón, porque en este apartamento se descontroló por completo. Atraía a hombres gay que conocía en bares o en este tipo de discotecas y le ofrecía $50 para ir a su apartamento y posaran para él para tomarle algunas fotos. La mayoría de estos hombres eran negros, latinos o asiáticos, cosa que despertó un gran descontento en el público en general porque muchas personas piensan que de haber sido otra raza, estos hombres, específicamente hombres blancos, la policía hubiese actuado muchísimo más rápido. Entre mayo y junio de 1990 conoce a un trabajador sexual que se hacía llamar Rick Beats. Y de nuevo se repite el patrón, lo atrae con los $50, le pone las pastillas para dormir en la bebida y lastimosamente lo estrangula. Esta vez Jeffrey se moderniza y compra una Polaroid para tomarle fotos al cuerpo. Se dice que en estas Polaroids las posiciones que ponían en el cuerpo eran muy sugestivas, eran de naturaleza sexual. Lastimosamente procede de nuevo a desmembrar a este hombre y hierve parte del mismo en una olla. Hierve las piernas, los brazos, inclusive la pelvis también, y disuelve el cadáver de este hombre con ácido. En junio de 1990 vuelve a pasar lo mismo con otro hombre que se llama Edward Smith. En el momento tiene entre 27 a 36 años, no está certera la edad de esta víctima. Lo droga, lo estrangula y esta vez trata de hacer algo nuevo. Mete el cráneo de la víctima en el horno para tratar de disecarlo. Debido a las altas temperaturas, el cráneo explotó en el horno, no pudo hacer nada con él. En septiembre intersecta a Ernest Miller, que tenía 22 años en el momento del ataque. Y este ataque fue particularmente violento porque le quedaban solamente 2 pastillas para dormir y él pues ya tenía su medida, él ya sabía que eso no le iba a alcanzar para poder noquear a esta persona y lastimosamente pues le cortó el cuello. Se dice que tomó fotos Polaroid, lo desmiembra en la bañera, le quita la cabeza y empieza a besarla y a hablarle a la cabeza cercenada de este hombre. Era una persona realmente perturbada, y con este hombre también envuelve el corazón, los bíceps y
partes de carne y las mete en una bolsa para después guardarlas en la nevera y comérselas. En febrero del 91 asesina a Curtis Straughter, quien en el momento tenía como 18 o 19 años, pero no hay mucha información acerca del ataque. El 7 de abril del 91 ataca a un chico que se llama Errol Lindsay, que tenía 19 años. Y para mi parecer, aquí es donde empieza una de las peores cosas que hacía Jeffrey, que de por sí todo era horrible, no hay nada, todo es inexcusable y horrible y perturbador. Pero aquí es donde empieza a taladrarle el cráneo a las víctimas para proceder a inyectarle un tipo de ácido. Creo que la meta de Jeffrey era dejarlos inconscientes, pero vivos. Este pobre chico despierta diciendo que tiene dolor de cabeza y que qué hora era. Cuando recupera la conciencia, pues lo estrangula, le cercena la cabeza e intenta preservar el cráneo utilizando esta vez agua fría con sal, pero no tiene éxito. El 24 de mayo también ataca a otro chico que se llamaba Tony Hughes y de hecho era sordo. Tenía 31 años en el momento del ataque. Y solo 3 días después de este ataque vendría uno de los más brutales, inclusive para los estándares de Jeffrey Dahmer. Y lamentablemente era otro chico de 14 años que se llamaba Conerak. Lo drogó, le perforó el cráneo y le inyectó ácido hidroclórico en el lóbulo frontal. En el momento que le hace todo esto, pues el chico está vivo. Se dice que este chico vio el cuerpo desnudo de una víctima en el piso de Jeffrey y entró en pánico, pero pues el ácido le hizo efecto y lastimosamente perdió la conciencia. Dahmer se sienta al lado de él y empieza a tomar cerveza y por alguna razón que no está clara sale de la casa y se va a terminar de tomar en un bar. Se toma sus tragos en el bar y pasa por una licorería a comprar más alcohol todavía. Cuando llega del bar consigue a Conerak afuera de la casa y estaba completamente desnudo. Habían 2 mujeres jóvenes alrededor de este chico, Sandra Smith y Nicole Childress, quienes en el momento tenían alrededor de 17 y 18 años, así que eran muchachitas, y vieron a Conerak colapsar en la acera. De hecho, se veía tan joven que ellas pensaron que tenía alrededor de 11 o 12 años. Tenía raspones en las rodillas, en los hombros, en las manos y estaba aterrado. Obviamente ven esta escena y deciden llamar al 911. Y en todo este revuelo aparece Dahmer, súper calmado, completamente compuesto, como si nada estuviera pasando. Y le dice a estas chicas que pues Conerak era su amante, pues, y que simplemente habían tenido una pelea de pareja y pues estaba muy borracho. Llegan 2 policías a la escena, uno llamado John Balserac y el otro Joseph Caprish, y pues Jeffrey le cuenta la misma historia a los oficiales. Obviamente estas mujeres están como que insistiendo que el niño es un menor de edad, que es una persona menor de edad, y pues que lo vieran, que estaba herido y estaba sangrando. De hecho estaba sangrando de sus partes íntimas del recto. Tenía un sangrado que le corría por los muslos a este pobre niño. A intoxicated boyfriend of another boyfriend. How old was this child? He wasn't a child, he was an adult. Y los oficiales, según fuentes, textualmente le dijeron que se callaran la boca. De hecho, amenazaron a las mujeres con que si seguían insistiendo iban a meter las presas a ellas. Y terminaron creyendo la versión de Dahmer, obviamente. Este chico está casi inconsciente, si no es que inconsciente, no estaba para nada dentro de sus cabales. Le habían hecho un agujero en la cabeza donde le habían inyectado ácido, no podía ni siquiera defenderse por sí mismo. Y estos policías prácticamente facilitaron que Dahmer terminara de hacer lo que había comenzado, que fue lastimosamente lo que terminó pasando, porque él terminó asesinando al niño. Es una situación muy triste. Me gustaría decir que no sigue pasando ese tipo de cosas, pero sigue pasando. Y Jeffrey, envalentonado, supongo por su triunfo con la policía, siguió con su racha de asesinatos. El 30 de junio del 91 mata a Matt Cleveland. El 5 de julio del 91 asesina a Jeremiah Weinberger, quien tenía 23 años. De hecho, lo conoce en un bar de Chicago y lo convence a ir a Milwaukee. El 15 de julio del 91 asesina a otro hombre llamado Oliver Lacey, de 24 años. El 19 de julio asesina a otro hombre llamado Joseph Braveheart, de 25 años. Él era un padre de 3 hijos que de hecho estaba buscando un trabajo. Muy lamentable. Esta vendría siendo la última víctima de Jeffrey Dahmer. El 22 de julio del 91 es donde sucede por fin el arresto final de Jeffrey. Conocí a un hombre que se llama Tracy Edwards, que en el momento tenía 32 años de edad. Jeffrey obviamente lo convence de ir a su apartamento y allí pues lo droga. En todo este proceso también le puso como unas esposas en las muñecas, pero como que él se da cuenta y logra solamente ponérsela en una. Se dice que Jeffrey puso la cabeza sobre su pecho para escuchar su corazón y dijo que
iba a comérselo. Obviamente esto hace que Edward entre en total pánico y se crisee. En ese momento empieza como a pensar, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo la libro? Le pide a Jeffrey prestado el baño. Cuando llega al baño se da cuenta de que no tiene ninguna ventana o ninguna forma de poder saltar e irse de ahí. Así que cuando sale del baño llega al cuarto y golpea lo más fuerte que puede a Jeffrey en la cara. Y en toda esa conmoción sale corriendo a la calle con esposa y todo. Detuvo nuevamente a 2 policías, pero gracias a Dios esta vez sí le creen y se dirigen al apartamento de 213 y Dahmer inclusive al principio abre la puerta tranquilo, pero de este apartamento salió un olor insoportable y obviamente la policía está como que ¿qué es eso? Que huele así. Dahmer trata de despistarlos, pero obviamente ya no había manera. Ellos logran entrar al apartamento y es donde se consiguen las fotos Polaroid en donde están retratadas pues los desmembramientos que le hizo a estos cuerpos, que de por sí es algo bastante choqueante para ver. Y van a abrir la nevera y cuando abran la nevera consiguen pues cabezas cercenadas dentro de la nevera, cráneos pintados, un corazón, había un tambor en la esquina en donde estaba un cadáver completo sumergido en ácido y se dice que también tenía un esqueleto completo. Dahmer confesó casi de inmediato todos los asesinatos que había cometido una vez que lo arrestaron, 16 asesinatos que habían ocurrido en Wisconsin y también el asesinato de Hicks en Ohio, el hitchhiker que se montó en su carro en camino al concierto de rock. Con todos los asesinatos daban 17 personas. Jeffrey admitió necrofilia, admitió canibalismo, ya que se había comido por lo menos partes del cuerpo de 3 de sus víctimas. También admitió los intentos de volverlos zombies, inyectándoles ácido y haciéndole pues todas esas locuras. Y se defendió con que tenía un miedo al abandono, que quería poseerlos para siempre. En 1992 lo enjuiciaron, pero él quiso declarar insanidad, quiso declarar que no estaba en sus cabales, que no estaba cuerdo completamente. Por fortuna los psiquiatras lo declararon completamente sano. Él era una persona que sabía lo que estaba haciendo. Lo condenaron a 15 cadenas perpetuas, lo que da aproximadamente como unos 957 años. Y en la sentencia, Dahmer lee una declaración en la que dice que no lo hizo por maldad, ni lo hizo por sadismo, lo hizo porque no querían que lo dejaran solo. Es apresada en el Columbia Correctional Institution y allí se convierte al cristianismo y se bautiza en 1994. El 28 de noviembre del mismo 1994, mientras estaba limpiando el baño con otros 2 reclusos, otro reo llamado Christopher Scarver lo golpea repetidamente con una pesa, ya que estaban lavando los baños del gimnasio, así que agarra una pesa y lo golpea repetidamente en la cabeza. Se dice que Dahmer no emitió ningún sonido, o sea, él se lo veía venir, supongo. Él muere 1 hora después de este ataque en el hospital. Y ese es el final definitivo de Jeffrey Dahmer. No sé, a mí este caso me hace pensar mucho en lo importante que es la crianza y la forma en que te desarrollas cuando eres un niño. Creo que son cosas que definitivamente pueden marcar lo que viene siendo el desempeño de tu vida o la dirección que toma tu vida o inclusive las decisiones que tomas. Y pues sí, ese fue el final de Jeffrey. Muy triste por todas las víctimas que murieron a mano de este desquiciado. Y por más increíble que parezca, por Dios, el tipo tuvo muchos fans. Y chicas, sobre todo, fans mujeres, que nunca voy a entender por qué los asesinos seriales o los asesinos con renombre tienen fans, tienen una base de fans. Y hasta el día de hoy, yo te aseguro que en Reddit debe haber algún loco. Pero bueno, espero que te haya gustado, que hayas pasado un rato distinto. No voy a decir ameno porque no creo que ameno sea la palabra, pero que te hayas entretenido, aunque sea un poco. Y pues parte de la historia es conocer la historia para que no sigan pasando este tipo de cosas. Estén pendientes de sus hijos. Y nada, pues te quiero mucho. Agradezco mucho que hayas estado aquí hoy acompañándome y coméntame de quién más querrías escuchar una historia. ¿Qué otro asesino te gustaría saber? ¿Qué otro asesino te gustaría que investigara y te contara? Pues el avise. Agradezco mucho tu presencia y te veo en otro video.